Hola, buenas, aquí Jesús, espero que estéis todos muy bien y en el vídeo de hoy vamos a continuar con las configuraciones dentro del mega tutorial para que llegues a ser un experto de e-commerce. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las sucursales, qué son, cómo configurarlas y haremos algún ejemplo práctico para que puedas sobre todo configurar el stock y el inventario de tus productos en diferentes sucursales. Así que hoy vídeo muy importante de las configuraciones, quédate porque aprenderás un montón para que seas otra vez, como he dicho, un experto. Así que empezamos con el tutorial. Vale, pues ya estamos aquí otra vez en nuestra cuenta de Shopify de Jesús Smith. Estamos en el apartado de sucursales. Recordamos en el último vídeo que hablamos sobre los impuestos y aranceles. Si no lo habéis visto, os recomiendo que os esperéis a ver este vídeo de las sucursales y si tenéis cualquier duda, pues vais al anterior vídeo de impuestos y aranceles y allí lo explico al 100%. Hoy vamos a sucursales, recordamos, abrimos nuestra cuenta de Shopify, vamos abajo a la izquierda en configuración y si bajamos, aquí tenemos el apartado de sucursales. Pero sobre todo, antes que nada, ¿qué son las sucursales de Shopify y qué son las sucursales en general en cualquier tienda online o negocio online o e-commerce, ¿vale? Al final los sucursales son esos lugares, podemos decir almacenes, habitaciones, me da igual, son esos lugares físicos o virtuales, ¿vale? Independientemente, donde nosotros tenemos stock y guardamos nuestro inventario. Está mucho más destinado para la venta física, pero Shopify también nos dice, como cualquier otro negocio o cualquier otra plataforma, que también podemos vender productos online. Por lo tanto, podemos tener diferentes sucursales online, pues por ejemplo de las diferentes webs o diferentes aplicaciones donde podemos vender o tenemos nuestros productos online, ¿vale? En el caso de la parte físico son todos esos almacenes que tenemos disponibles y donde almacenamos diferentes stock, unidades o productos. Como dice el nombre, como estas sucursales son almacenes donde guardamos los productos, también después nos permite, cuando creamos los productos y hacemos mantenimiento de los productos, asignar números, inventario, unidades a estos productos dependiendo del stock que estamos, ¿vale? Por ejemplo, para que se entienda mejor, tengo dos camisetas. Una camiseta, ¿vale? La tengo en el inventario, perdón, en la sucursal de España, ¿vale? Porque yo vendo en España. Y otra la tengo en la sucursal de México, ¿vale? Porque también, pues, vendo en Latinoamérica, ¿vale? Hago los dos para que se entienda mejor. Pues la camiseta A... tendré, por ejemplo, 1000 unidades en la sucursal 1, que es la que está en España, y la segunda camiseta tendré 1000 unidades que estarán en México. Pues las personas que viven en México compran la camiseta 2 y ese pedido, cuando hagan un pedido, se restará una unidad de la sucursal que tengo en México. Y el cliente de España que realiza el pedido en la camiseta en España, se restará uno del inventario del almacén de la sucursal, en este caso, que tengo en España, o viceversa, ¿vale? Si una persona de España le gusta la segunda camiseta de México, pues lo mismo, hará el pedido, se hará un envío internacional y se restará uno de stock. Por ejemplo, más cosillas, ¿vale? Para que empezamos a entrar en materia. Si por ejemplo en la sucursal de España, perdón, se me ha terminado las unidades, pues yo importaría 1000 productos más y actualizaría el inventario. Así que ahora volvería a tener en la sucursal de España 1000 unidades más de esta camiseta, ¿vale? Al final, esta es la función principal de las sucursales. Cuando estamos empezando en el negocio online, tendremos una sucursal, ¿vale? Como veremos ahora, pues que es desde el mismo lugar donde te has registrado, porque cuando tú te registras, pues pones una dirección, al final crearás una sucursal. Tú irás haciendo, más si utilizas dropshipping, pues lo mismo, tendrás una sucursal, tal. Por ejemplo, en dropshipping, cambiando de tema, ¿cuándo es muy interesante trabajar con más sucursales? Pues imaginemos que tenemos diferentes proveedores,
¿vale? Que tenemos 4 proveedores de dropshipping que compramos diferentes productos a cada proveedor, pues tendríamos el que una sucursal para cada proveedor. Así es como lo tengo yo. De dropshipping tengo 2 proveedores, pues tengo una sucursal para cada proveedor. ¿Se entiende? ¿Vale? Al final es una muy buena forma de trabajar. Y como he dicho al principio, no tiene mucho sentido tener sucursales, pero a medida que tu negocio va creciendo, vas teniendo diferentes proveedores, diferentes importaciones, e incluso tienes 2 almacenes, pues es muy necesario y obligatorio tener sucursales. Así que en este vídeo ahora empezaremos las configuraciones, pero primero tengo que explicar qué son las sucursales, importantísimo. Pues bueno, ya nos encontramos en el apartado de sucursales, ¿vale? ¿Qué tenemos a simple vista? A simple vista tenemos las sucursales que tenemos activas. Uy, que he clicado, ¿vale? Lógicamente podemos tener sucursales activas o sucursales inactivas. Si tenemos una sucursal, un almacén que en ese momento no lo estamos utilizando, pues añadiríamos a sucursal y la pondríamos en inactiva. Y si tenemos pues la activa es la que actualmente estamos utilizando y donde actualmente tenemos productos guardados. Vuelvo a repetir, pueden ser productos online. Si yo, por ejemplo, tengo una web donde allí yo tengo mis infoproductos o mis cursos online, pues tendría una sucursal para esta web. Si yo tengo 2 webs con 2 cursos diferentes, uno para cada web, pues tendría 2 sucursales, ¿vale? ¿Se entiende? Es decir, vuelvo a repetir, pueden ser plataformas, almacenes, webs, etcétera, 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 tanto físico como virtual, ¿vale? ¿Qué nos dice al principio? Aquí nos aparecerá, como he dicho, todas las sucursales. Se están utilizando una de las 1000 sucursales activas disponibles en tu plan. Lo dicho, ya lo hablamos en los planes que tenía Shopify. Como más planes tenemos, pues podemos tener más sucursales. Con el plan básico ya podemos tener 1000 sucursales. Yo no creo que casi nadie o casi ninguna empresa tenga más de 1000 sucursales. Yo con el plan básico vamos más que suficiente hasta que, vamos, empecemos a facturar un montón, ¿vale? Como hemos dicho aquí, yo ahora tengo una sucursal, como es lo mismo que tendréis vosotros si estáis siguiendo el tutorial y estáis haciendo las configuraciones, tendréis una sucursal, ¿vale? Pues aquí podemos ordenarla por nombre, ¿vale? Por el abecedario, de la A a la Z o de la Z a la A. También aquí nos permite buscar las sucursales, que ahora lo veremos. Y muy importante, tenemos también las suscripciones de punto de venta. ¿Por qué? Porque muchas veces, o bueno, muchas veces no, cuando nuestro negocio es de online y aparte es físico, que tenemos una tienda física, en esa misma tienda también tenemos un almacén. Pues en este caso podemos configurar como sucursal un punto de venta físico. Ya lo hablamos en el capítulo, recordemos en el capítulo de canales de ventas que teníamos el point of sale, ¿vale? Si entramos aquí, pues hablamos de toda la configuración del POS, ¿vale? Del point of sale. En este caso, os recomiendo que si tenéis dudas sobre el point of sale, vayáis al vídeo de los canales de venta, que allí lo explico muy detalladamente, ¿vale? Si vamos al apartado de sucursales y abro, pues se me abre el mismo menú que he entrado antes, ¿vale? Solo para que lo sepáis. Ahora, una vez que hemos explicado la primera parte, vamos a añadir sucursales. Añadiremos 2 sucursales más, para que así tenemos 3 y podemos ir jugando. Por ejemplo, haremos una sucursal en México, como he dicho ya para el ejemplo, y otra sucursal en Alemania, ¿vale? Porque así tenemos abarcamos un territorio más amplio. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que darle a añadir sucursal. En este caso, pues bueno, tenemos 2 detalles de las sucursales. El nombre, ¿vale? En este caso, pues podemos poner Jesus Meet / México, ¿vale? Listo. Y la dirección, pues me lo invento, ¿vale? Pondría México. Uy. ¿Vale? Ya lo tengo aquí. México, pues calle 2, ¿vale? Mira, esta de aquí. Si es de alguien, perfecto. Y el teléfono, pues 666666666. ¿Vale? Guardar. Sí, y ya tendríamos esta sucursal. Importantísimo. Detalles de preparación de pedidos. Por defecto se pone en check porque Shopify entiende que cuando tú creas una sucursal será también al final un punto de venta. Es decir, que tú desde esa sucursal, desde ese almacén, prepararás pedidos.
Sí, guardarás y prepararás pedidos. Si yo habilito el check, lo está diciendo aquí, una vez que se guarde esta página, todas las tarifas de envío para esta sucursal serán eliminadas. ¿Por qué? Porque si tú quitas el check, le estás diciendo que en esta sucursal no puedes preparar pedidos online. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, yo puedo tener un almacén principal donde allí yo guardo el material y tengo otra sucursal que sí que es un almacén donde preparo pedidos, que pues en almacén principal donde no preparo pedidos, yo envío pues camisetas a ese almacén, ¿vale? Que sí preparo pedidos. Yo puedo tener un almacén principal, un almacén central, donde allí voy enviando inventario a los almacenes finales de donde sí preparo los pedidos, ¿vale? Así que yo lo dejo activado, pero que sepáis que si tenéis, esto ya para gran escala, ¿vale? Un almacén donde no preparáis pedidos, sino que distribuís pedidos como si fuera al por mayor a otros almacenes, allí sí que quitáis el check, porque ya lo dice. Si quitas el check se enviarán todas las tarifas de envío. ¿Por qué? Porque tú no envías a cliente final. Como no envías a cliente final, desaparecen las tarifas de envío. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo de asignar tarifas de envío a productos ya lo vimos en el vídeo sobre todo de envíos, donde, ¿vale? Bueno, esperad, ahora, ¿vale? Guardamos y ya tenemos la primera sucursal. Como he dicho, cuando fuimos a envío y entrega, ¿vale? Y asignamos los dos productos que queríamos trabajar, el de camisetas cortas, lo asignamos a la sucursal que tenemos principal. ¿Por qué? Porque Shopify, todo y que tengas inventario o no, todo y que sea dropshipping o no, Shopify te pide que un producto esté en una sucursal. Tú podrás decir a este producto después que no tiene inventario o que no debe restar o que no se cuenta el inventario, ¿vale? O que es sin inventario, perdón. Pero sí o sí debe estar siempre en una sucursal. Esto lo hablamos un poquito en el apartado de envía y entrega, pero sobre todo lo detallaremos muy bien cuando entremos en el vídeo de cómo crear productos, ¿vale? Así que ahora no lo explicaré, pero bueno, aquí es para configuración y creación de sucursales. Una vez ya tenemos la segunda sucursal, pues vamos a añadir otra sucursal. El nombre de la sucursal pues será, mira, aquí ya lo dice, ¿vale? Pues pondremos almacén Alemania, ¿vale? Añadimos la dirección, pues mira, algo de Berlín. No, porque esto es en España. Pongo Alemania. A ver, Alemania, pongo algo de Berlín, bueno, pues pongo calle 2 otra vez, ¿vale? Pues esto de aquí, teléfono 666666666, guardar, ¿vale? Y ya tendría una segunda sucursal. En este caso, guardo, ¿vale? No, gracias. Y ahora ya tengo, ¿vale? En almacén de Alemania, preparar pedidos, si es un punto de venta, ¿vale? Si, dado que añade una sucursal, añadir, Germa, tus registros de IVA. Recordamos, como yo he añadido una sucursal, que me dice que si tengo impuestos, ¿vale? Debo registrar mi número de IVA para empezar a pagar pues, los impuestos de ese país. Si yo clico, ¿dónde iremos? Al apartado de impuestos y aranceles del apartado de la Unión Europea. Lo mismo, si no habéis visto el vídeo o estáis un poco descolocados, vais después al apartado de impuestos y aranceles, que hice un apartado de un capítulo exclusivo para dentro de la Unión Europea, ¿vale? Así que volvemos al apartado de sucursales y ahora ya tenemos las tres sucursales, ¿sí? Ahora que ya tengo las tres sucursales, si os fijáis abajo, ya me dice cuál es mi sucursal predeterminada. Esta sucursal está utilizada por Shopify y apps cuando no se especifica otra sucursal. Es decir, yo puedo decir que hay una sucursal que yo considero primaria para la aplicación. No tiene que ser la primaria, pero sí una por defecto para las aplicaciones. En este caso, pues yo si vivo en España, pues tendría esta porque es de Barcelona, ¿vale? Pero yo puedo cambiarla a Alemania, a México, que la que tengo, ¿vale? O dejarla pues como la tenía, ¿vale? Esto es para decirles, lo hice aquí, si tú no dices
en las aplicaciones que hay una sucursal predominante, cogerá esta que hay por defecto, ¿sí? Aparte, también muy importante, como hemos dicho, tenemos las sucursales activas y las inactivas, ¿vale? ¿Cómo ponemos una sucursal inactiva? Muy fácil, ¿vale? Vamos al apartado de almacén de Alemania y abajo de todo le podemos clicar a desactivar sucursal. Puedes reactivar esta sucursal en cualquier momento. ¿Qué significa desactivar una sucursal? Pues que no está funcionando. En este caso, como esto no está funcionando, no se podrá preparar pedidos, ¿vale? Esta sucursal fue desactivada y ya no se puede preparar pedidos porque está inactiva. Si queremos volver a activarla, pues es tan sencillo como, pues por ejemplo, vamos al apartado de inactivas, clicamos dentro y volvemos a activar la sucursal. Importantísimo, no podemos eliminar una sucursal que está activa. Primero tenemos que desactivarla y después ya podemos eliminar la sucursal, ¿vale? En este caso yo volveré a activarla. Una vez activada ya me aparece desactivar, no eliminar. Sí, volvemos atrás y ya volvemos a tenerlo todas activadas. También importantísimo, ¿vale? Que es cuando yo entro en una sucursal, que es donde entraremos más en detalle después, puedo ver el inventario. Si yo clico a inventario, me aparecerá, si recordamos del capítulo del apartado de envío y entregas, ¿vale? Apartado de envío, que configuramos dos productos muy rápidos, pusimos stock, pusimos unidades disponibles. Aquí podemos ver que nos aparece en detalle todos esos productos que tenemos en la sucursal de la calle Trinchán, ¿vale? De España, para cada producto y cada talla, ¿vale? Y cada talla, cada modelo, etcétera, etcétera, el stock disponible. En este caso, pues tenemos que para la sudadera de color rosa, talla S, tenemos pues 20 disponibles, ¿va? Y 20 en mano. ¿Qué significa 20 en mano? Que no está comprometido o no está disponible. ¿Qué significa comprometido y no disponible? Pues no disponible significará cuando es el inventario que no está disponible para la venta ni comprometido con un pedido, ¿vale? Yo lo hago más rápido porque el apartado de inventario lo hablaremos en un vídeo posterior cuando configuremos todos los productos que necesitemos, ¿vale? Aquí es un resumen muy rápido. Lo dicho, no disponible significa, pues eso, es un producto que no está disponible, pero tampoco no está comprometido, no es ninguna de las dos. Algunas veces puede pasar que tenemos algún producto, pues que en ese momento no está disponible, tenemos inventario, pero se está, por ejemplo, enviando de un almacén a otro, pues no es un producto que se puede comprar aún, porque pues esto no está disponible para la venta final. Y comprometido significa que si yo he hecho un pedido, ¿sí? Un cliente ha hecho un pedido, pues restamos de una sudadera, restamos 1. Por lo tanto, tendremos aún 20 disponibles y en mano 19. Y una comprometida, ¿por qué? Porque esa comprometida ya es de un cliente que ha comprado ese producto. No podemos tocar esa unidad porque ya está comprometida porque un cliente ha hecho el pedido. ¿Se entiende? Una vez preparado, ya se le restará la disponibilidad y ya tendremos 19, ¿vale? Esto es el circuito de un producto, de una unidad. Una unidad está disponible, una vez se realiza una compra está comprometida y cuando se finaliza es decir, se prepara y se envía el producto, se resta 1 de disponible. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y la parte de disponibles es el inventario que se puede vender, que los clientes pueden comprar. Lo que he dicho, una vez se ha realizado una compra, está en comprometido y cuando se envía el pedido se resta 1 de disponible. Y en mano es el total, es la cantidad total de inventario en una sucursal. Esa es la suma de artículos disponibles, comprometidos y no disponibles. Vale, aquí podemos modificar el total, el disponible de unidades o en mano. Por ejemplo, a mí me gusta más modificar el disponible porque es los productos que tengo. Imaginaos que nos llega un material con 100 unidades, ¿vale? Vamos cogiendo una a una y hay una que está dañada y tenemos que restarle una a estas 20. ¿Qué hacemos? Vamos aquí, ¿vale? Ajustar por -1
¿Veis? Bajan 19 y la razón pues pondríamos que está dañado. Esto lo guardaríamos, pam, y ya nos aparecería que tenemos 19 disponibles. Sí, yo lo vuelvo a poner a 20, ¿vale? Pero que sepamos que en el apartado de inventario podemos modificar. Comprometido, que es lo que he dicho, ¿qué significa? Es un pedido que se ha realizado una compra pero aún no está preparado, ¿sí? Y en principio esto es el funcionamiento clave o es la configuración básica del apartado de sucursales. Al final, el apartado de sucursales solamente es crear almacenes, tanto físicos como virtuales, donde guardamos nuestros productos, ya sea productos online o productos físicos. ¿Qué haremos ahora? Lo que haremos ahora es modificaremos un producto, ¿vale? Uno de los dos productos que tenemos, le diremos de qué sucursal o en qué sucursal está almacenado ese producto y además añadiremos inventario a ese nuevo producto que, por ejemplo, nos ha llegado a nuestro almacén. ¿Cómo lo hacemos? Primero de todo tenemos que ir, sobre todo, al apartado de productos. El apartado de productos, pues teníamos, por ejemplo, el test 3, ¿vale? Utilizaremos este producto, pues mira, aquí ya lo teníamos sin modificar, ¿vale? Inventario no rastreado, perfecto, esto nos irá genial. Clicamos en test 3. Una vez dentro del producto, de esta camiseta blanca, ¿dónde tenemos que ir? Muy importante, ¿vale? Ahora explicaré para añadir o modificar una sucursal y añadir inventario desde un producto creado, y después lo haré creando un producto muy rápido. No lo crearé, solo diré dónde hay que modificarlo, porque lo dicho, habrá un capítulo para crear productos que de hecho ya está, ¿vale? Y ya hay un capítulo, un vídeo disponible para crear un producto cuando tenemos stock y explico todo esto. Pero igualmente tenemos este producto ya creado. Lógicamente en este producto no se está rastreando en ninguna sucursal. ¿Qué significa? Que es un producto que no hay stock disponible, no hay ninguna unidad y tampoco lo estamos almacenando en ninguna sucursal. ¿Qué tenemos que ir? Lógicamente, si tenemos diferentes tallas, tendremos que ir modificando una a una. Podemos seleccionarlas todas, pero tenemos que ir modificando una a una. Aquí tenemos la talla S, la haremos en una, ¿vale? Porque al final es más simple. Lo repito. Cuando creamos un producto ya tenemos que tener en cuenta y hacerlo en ese momento, no ahora, pero bueno, es para explicarlo. Vamos a la variante. Importante, esta parte del vídeo es por si te lo has dejado, ¿vale? Si te lo has dejado, ya crearé una parte pequeñita por si te has dejado de añadir o de modificar una sucursal, ¿vale? Sí que pequeño vídeo dentro del grande. Vamos al apartado de, clicamos en talla. Sí, ¿vale? Aquí nos aparece que solo tenemos una talla. En este caso ahora bajamos y le damos a variante. Una vez tenemos a variante, pues aquí tenemos la imagen que tenemos, el precio, el inventario, y aquí es donde aparece. Recordamos que para ir bien, cada variante, ¿vale? Variante entendemos como un producto, debe tener un código de artículo, un código identificativo, ¿vale? Que identifique esa variante. ¿Por qué? Porque normalmente no es el producto test 3, ¿vale? El nombre, siempre es el SKU, que es el código, ¿vale? Es como en tu DNI o en tu número de identificación, es el código que te identifica. ¿Sí? Vale, en este caso, si queremos hacer seguimiento de la cantidad, tenemos que hacer el check a hacer seguimiento de la cantidad, ¿vale? Le damos continuar vendiendo cuando el producto esté agotado. Lógicamente no. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 productos. ¿Se puede hacer? Sí, ¿vale? Puedes poner... si tú tienes un stock físico estable y que el comprar otra vez más material, producirlo y que te lo envíen al almacén tardan 3 meses, lógicamente no puedes habilitar este check, porque cuando llegues a 0 tendrás que esperarte 3 meses a volver a tenerlo disponible este producto. ¿Cuándo habilitar el check? Si tienes un continuo de compra de productos. Tienes 500 productos y sabes que cuando tienes 100, al día siguiente volverás a tener 500. Pues si durante unas horas llega a 0, no pasa nada. Tú vas restando, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, vas vendiendo sin tener stock, pero sabes que el día siguiente ya tienes otra vez el material, por lo tanto ya lo volverás a enviar. Así que este check, dependiendo de vuestra característica de venta.
Yo en este caso no lo dejaré porque mi negocio es más pequeñito y tardo más a volver a reponer el material. Así que yo ahora ya tengo el check y puedo editar las sucursales de donde quiero que se almacene o donde tengo disponible esa camiseta. Pues voy a editar las sucursales y diré que únicamente la tengo en México. Yo guardo en México y aquí puedo decir que tengo, ¿vale? Ajusto la nueva cantidad y puedo decir que tengo pues 20 nuevas. Como tengo 20 nuevas, me ajusta por 20 las unidades que tengo disponibles. Ahora, si os fijáis, tengo 20 disponibles y 20 en mano, que significa que hay 20 unidades libres. Imaginaos que mañana nos llega un nuevo camión, pues yo pondríamos ajustar por, si pongo 5, me aumenta a 25, es decir, de las 20 que ya tenía, añado 5. Si yo, por ejemplo, quiero tener 25 nuevos, pues ya me lo pone automáticamente, ajustado por 5. Y puedo poner la corrección, ¿vale? Pues conteo y ya está. ¿Sí? Y ya tendría 25. ¿Sí se entiende? Ahora lo guardo, ¿vale? Y en principio, si ahora vamos en el apartado de inventario, ¿vale? Lo repito, ya lo hablamos donde estaba inventario. Si yo voy a la parte de inventario y lo cambio al de México, ya nos aparece que tenemos 25 unidades de esta camiseta. Es más, en el apartado de configuración y en el apartado de inventario y entrega, yo ahora, imaginaos que pues tengo las camisetas para una sucursal, ¿sí? Yo lo modifico y puedo decirle que tengo una nueva sucursal en la de México, agregar, ¿vale? Que también se alimenta de este perfil de envío, es decir, que la camiseta de la sucursal, ¿vale? Si voy a gestionar productos, pues, ¿ves? Test 3 ya me aparece, ¿vale? En este caso, yo puedo decirlo que los pedidos de esta sucursal también tendrán las mismas tarifas de envío porque también se envía a México. ¿Sí se entiende? Si yo quiero crear un nuevo perfil de envío para esta nueva sucursal, pues voy aquí. Esta sucursal ya no se me lo produce en este perfil. Vale, no. Ay, listo, no. Bueno, lo quito. Listo, vale. Ahora no tendría ninguno. Lo dejo como lo tenía por defecto. Vale, lo he borrado todo. No pasa nada, ¿vale? Descartar, sobre todo. Vale, perfecto. Uf. Vale, pues yo ahora perdón, tengo dos sucursales. Quito la de México, ¿vale? Me queda aún la calle Trinchán, que es la de Barcelona. Voy atrás y cuando creo un nuevo perfil, le puedo decir que estoy vendiéndolo, añadir a esta sucursal, ¿vale? Es decir, que a este nuevo perfil de envío estará o afectará a la sucursal de Jesús Meat México. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Ahora vemos que ya que vamos haciendo más vídeos, ya se va relacionando, sí, todos los temas. En el apartado de Market ya veremos que como el envío y entrega tiene asociado una sucursal o varias sucursales, ya también se añadirá en el Market. Y ahora me quedaría el apartado, como hemos dicho, para crear un nuevo producto y añadir un inventario. Es exactamente igual que como hemos hecho antes. Lo único que tenemos que ir en el apartado de productos, añadir un nuevo producto y aquí pues ponemos test 5, ¿sí? Bajamos, bajamos, bajamos y al hacer inventario por defecto ya está habilitado el check de hacer seguimiento de la cantidad. En este caso pues editamos las sucursales y le decimos, por defecto ahí están todas, modificamos, le decimos que este nuevo producto está en la sucursal de Alemania, ¿vale? Listo. Y aquí pues ya podemos poner las unidades, ¿sí? Si yo añado, quito esto, ¿vale? Porque no, la categoría ya lo hablaremos, es para hacerlo fácil. Si yo añado una variante de talla y pongo la S, listo, ¿vale? Ahora es lo mismo. Ahora que he creado la variante, selecciono dentro y aquí lógicamente modificamos a la sucursal que tenemos, en este caso el de almacén de Alemania, que es donde hemos asignado esta camiseta, ¿vale? Este producto, le damos almacén y aquí ya podemos añadir, ¿vale? En los productos que tenemos disponible. Aquí solo nos aparece disponible, ¿vale? Pero yo pues pondría 20.
Si yo ahora guardo la unidad de 20, ahora que ya está guardado el producto y todo, ¿vale? Tenemos que esperarnos a hacerlo todo, guardar el producto. Ahora que ya me aparece 20, selecciono otra vez el almacén de Alemania, clico como antes, guardo, es que hay una opción, ¿vale? Color, eliminar, perdonad, ¿vale? Clico, como hemos hecho antes, en la variante, y ahora que ya puedo hacer lo de disponible, ajustar por, etcétera, 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 etcétera. Y hasta aquí el vídeo de hoy, vídeo importantísimo sobre las sucursales. Espero que con la explicación de qué es una sucursal, las configuraciones de las sucursales y sobre todo los ejemplos que hemos tratado, espero que hayas entendido al 100% qué son las sucursales y cómo configurar otra vez y cómo crear productos, etcétera, etcétera. Vale, espero que habáis aprendido un montón y nos vemos en el próximo vídeo.